Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Hola Luis, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Bad Boys. Yo soy Carlos Rodas, me acompaña Luis Marroquín. ¿Cómo te va, Luis? Gusto saludarte, Carlos. Contento y emocionado de empezamos nueva temporada, segunda temporada en Bad Boys. ¡Qué alegre! Sí, nueva temporada, nueva serie. Creo que lo que concluimos la semana pasada, la felicidad, fue chilero, vamos. Fue chilero y espero que lo podamos revisitar. Pero nos toca hablar ya de otras cosas igual de importantes para nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Sí, y tal como lo anunciamos, pues todo lo anterior es sumamente clave en la vida del ser humano, en la manera de vivir, el cambiar, el ser una persona con un corazón correcto, enfocado correctamente en el Señor. Sin embargo, no podemos olvidarnos que somos seres humanos de carne y hueso, y particularmente de carne, y vivimos con una serie de tentaciones y cosas que nos pasan en nuestra carne, que nos hacen que todo lo anterior podría en un momento tambalear y entonces, porque nuestra carne está pidiendo cosas, estamos demandando cosas y nosotros, Carlos, que somos de carne y hueso, también las vivimos en lo que hoy empezamos nos lleva a un tema sumamente controversial del cual no se habla mucho o no de esta forma, y vamos a hablar de la vida sexual del hombre. La vida sexual del hombre. Mira vos, a nosotros nos gusta promocionar nuestro versículo base de vos, pero en ese contexto de reconocer que somos pecadores y reconocer que tenemos una carne, que no pecamos o que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, como he dicho antes, pueden haber múltiples pecados. Y de hecho hablamos o se habla de que el alcoholismo, que la violencia, que las adicciones, y te podría decir que de muchas cosas se puede hablar sin tabú, se puede hablar sin pena, pero de la vida sexual, del pecado sexual, de la tentación sexual y del propósito, del verdadero propósito del sexo, es difícil que hablemos. Creo que cuando lo mencionamos siempre terminamos o bromeando o evadiendo el tema o sacándolo de contexto, pero es bien difícil confrontar la realidad de la vida sexual del hombre, reconocer a lo que nos enfrentamos y hablarlo abiertamente, vamos. Difícil entre hombres, entre amigos, difícil para los que somos papás hablarlo con nuestros hijos, para los que somos esposos hablarlo con nuestras esposas. O sea, es un tema del que normalmente nos alejamos y que está presente en todas nuestras vidas, ¿vamos? Y debemos de confrontarlo. Y aquí sí ya nos clavamos porque nuestras esposas sí oyen el podcast. Entonces... Después de 7 episodios o 6 episodios creo que confirmamos que sí lo oyen, ¿vamos? Sí. Pero nuevamente, mira vos, qué bueno que podamos hacerlo y vamos a aprender o vamos a platicar de por qué es importante tener esta apertura, esta franqueza en el tema. Y no solo en las cosas, digamos, platiquemos de sexo y veamos qué dice la palabra. Habla también con alguien de tu vida sexual, de cómo vos llevas esa parte de tu ser y si estás dentro de lo que la Biblia quiere para vos. No va a ser sorpresa para la gente que escucha que es difícil encontrar a alguien que cumpla a cabalidad el propósito del sexo en su vida, ¿vamos? O sea, el pecado sexual o lo que podría ser el contrario del propósito del pecado sexual está presente en todos, ¿vamos? Sí, y qué bueno que lo mencionas porque ese es un tabú justamente, ¿verdad? Que creemos o pensamos o queremos hacer creer que los cristianos no tenemos ese problema. Y lamentablemente dentro de los cristianos es donde más está el problema. Y te digo que está más porque lo tenemos solo que solapadamente y lo queremos esconder. Y queremos hacer creer que eso ya se quedó en un pasado cuando todos los días estamos lidiando con ese problema. Y te estoy hablando de gente que tiene muchos años
en el cristianismo como gente que acaba de llegar. Y es más, algunos encuentran frustración en esto, en que entran al cristianismo y no logran salir de sus problemas y tentaciones sexuales y caídas diarias, constantes. Y entonces se volvió un tabú y se volvió algo de lo cual mejor no hablamos, porque como no hemos salido de ahí, mejor no hablarlo, ¿verdad? Tal vez lo puedo hablar cuando salga, entonces jamás se hablaría. De hecho, el que vos decías, de esto no se habla mucho, sí, no se habla mucho porque la gente prefiere evadir, porque no vaya a ser que yo tenga que decir algo de lo cual yo mismo estoy cayendo en esto. Y hay personas que se preguntan, o sea que ¿esto sí está pasando? Yo me atrevería a decir, Carlos, que está pasando más de lo que estadísticamente podríamos contabilizar, porque la gente no te dice la verdad. Pero el otro día hice un sondeo en una mesa y en esa mesa el 100% teníamos el problema. No teníamos, tenemos el problema, para que no vamos al pasado y hablar como hablan muchos, ¿verdad? Cuando yo andaba ya antes, no, vivimos con el problema. Y te aseguro que si hiciéramos ese sondeo con grupos de hombres por todos lados, de iglesia o no de iglesia, pues, bueno, no de iglesia, yo no tengo el problema, dirían, ¿verdad? Para mí esto es normal. Sí, porque no han reconocido que hay un problema, ¿verdad? No han reconocido que hay un problema, pero vamos a hablar de que sí hay un problema, que es un problema latente, que es un problema existente, que es un problema diario, y que sí tiene solución, sí la tiene. Que cuesta muchísimo, seguro. Pero hay esperanza. O sea, no quiero empezar diciendo que esto es un problema del cual todos padecemos, pero no podemos salir. No es así. O sea, sí es un problema, pero hay esperanza. Y nuevamente, nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Y lo que aprenderemos en esta serie es cómo aferrarnos a esa esperanza, cómo aferrarnos a esa enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó al respecto de este tema, porque el Señor sí habló de sexo, y cómo podemos nosotros, a través de cambiar nuestra manera de pensar, comenzar a vivir de manera distinta, incluso cómo enfrentar este problema todos los días, porque es que alguien pensará, o sea, que no se va a quitar el problema, lo vas a ver de otra perspectiva, lo vas a poder enfrentar de otra forma. Eso es lo que vamos a aprender. Sí, yo te diría que, y espero que ese sea el resultado en mi corazón, es que me dé libertad a vos. Libertad de reconocer dónde están las áreas de mi vida que tengo que trabajar en el tema sexual. Yo soy papá y quiero tener la libertad de poder guiar a mi hijo en el camino correcto. A vos, aquel tiene 12 años y a como va el mundo, tal vez en mi generación a los 12 años todavía no estaba tan presente el tema, pero como va el mundo, a los 12 años ya hay que hablar de esto. Y yo quiero tener la libertad de hablar con mi hijo de esto bajo las verdades bíblicas. Y a pesar de que el proceso de santificación es un proceso diario, quiero tener la libertad de decir, yo ya no soy tibio en este tema, vamos, sino que tengo una postura clara y quiero caminar en lo que Dios quiere para mi vida y poder hablar de esto abiertamente. Y como decís vos, o sea, no es que ya salimos, ¿verdad? Esto es una lucha, es una lucha diaria de todos, vamos. Y sí es bueno que lo destapemos y es bueno que sepan que están con personas que también luchan con el pecado sexual, pero que queremos trabajar en eso, vamos. Y eso que acabas de decir, Carlos, esto te aseguro que hay muy poca gente que se atreve a decirlo, y menos grabado y menos al aire. Es decir, sí, aquí habemos dos hombres que luchamos todos los días con el pecado sexual. Hemos luchado con eso, luchamos hoy y seguiremos luchando. O sea, esto... Ahora, ¿por qué lo podemos hablar, Carlos? Porque a la luz de la palabra del Señor, dice la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces yo sé que debido a eso nos habilita que podamos hoy enfrentar el problema y buscar la solución al problema. Así que todo tiene un origen, Carlos.
Hoy hablaremos del origen del problema. Primero definamos el problema y buscamos el origen, ¿verdad? Sí. Porque en sí el sexo, es decir, bueno, tener relaciones sexuales es un pecado. La respuesta es no. Tener relaciones sexuales no es un pecado. ¿Qué sí es un pecado? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de lo que Dios estableció. Y más importante, fuera del verdadero propósito de las relaciones sexuales y de la intimidad sexual. Sé que más adelante vamos a tocar el tema, pero quiero que sepan, para los que nos escuchan, y lo discutimos con vos hace un rato, no va a ser una serie de ay, porque el sexo está malo y el sexo es pecado. No, el sexo también es bueno, ¿vos? Sí. Y es bueno en el contexto de su propósito original, ¿vos? Y yo tenía un conocido muy querido, que es pastor, y me decía, mira, ¿sabes cuál es el problema del sexo? Es que el sexo es rico. y tiene toda la razón, ¿vamos? Entonces, Sí. Pero en su propósito, ¿vamos? O sea, fuera de su propósito también te puede parecer rico, también te puede parecer satisfacción, pero vamos a aprender que no es así, ¿verdad? De hecho, ¿quién creó el sexo? Lo creó Dios. O sea, si vas al Génesis, cuando dijo multiplíquense, o sea, no nos íbamos a multiplicar haciendo multiplicaciones. Cabal. Pues, eso es teniendo relaciones sexuales. Por osmosis, ¿no? Como ese proceso de las células, pues, que se separan solitas. Sí, sí. No, eso no sucede así. O sea, y de hecho, cuando Dios está hablando con Adán y Eva, se crea esa unión en donde dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor instituyó el sexo, la relación sexual, como parte de la relación exclusiva de una pareja, hombre y mujer. Mejor de una vez lo digo también, ¿verdad? Porque Hay que decirlo. porque hay que decirlo, y también parte de los capítulos que hablaremos acá es, y espero que lo hablemos abiertamente, de que la relación sexual es entre hombre y una mujer. Así fue establecido por nuestro Creador. Así que toda vez esto entre dentro del marco creado, esto, como vos dijiste, es rico y lo podemos disfrutar. Entonces no tiene nada de malo en sí el poder disfrutar tus relaciones sexuales con tu mujer. Hasta ahí vamos bien. Y quiero hablarlo porque puede ser un tabú para las personas. Es que no hablamos de sexo porque eso del sexo no, eso no es de la Biblia. No, sí. Dios, desde el Génesis está escrito, está estructurado. Estamos estructurados, cableados, creados como seres sexuales. ¿De acuerdo? Y lo decíamos la semana pasada, estamos en un grupo de hombres sexualmente activos. Sí, y si alguien no está en esa condición, pues necesita o terapia psicológica o física, pero tiene un problema. Entonces, ¿cuál sí es el problema? Porque ese no es el problema. El problema es cuando nosotros queremos encontrar esa satisfacción que Dios nos regaló para disfrutar entre hombre y mujer, que somos una pareja que Dios ha bendecido, cuando lo queremos buscar fuera de eso. De cualquier forma. Porque alguno dice, mire, pero es que yo no tengo relaciones sexuales con otra mujer. Ah, ok, si no tiene relaciones sexuales, pero hace un montón de prácticas que es casi el equivalente o hasta peor, ¿no? Porque que actúa su mente, actúa su cuerpo. Y aquí vamos a empezar a hablar de cosas como pornografía, masturbación, el sexting, dicen ahora, ¿verdad? ¿Qué es eso de estar chateando y mandándose fotos y cosas de ese tipo? Pero eso es de los chavitos, dicen algunos. Pues hay chavorrucos, ¿verdad? Que son parte de eso. El que busques dentro de las redes sociales, algo que a tu novia que tuviste cuando eras joven, y entonces comenzas a escribirle y comienza a suceder una relación sexual sin que lleguen necesariamente a acostarse. Pues ahora, todo eso es parte del problema. El ser humano lo volvió problema. Dios no creó un problema, Dios creó algo, vos lo dijiste, bueno, rico, saludable, necesario en la vida del hombre y de la mujer, pero nosotros lo convertimos en un problema. Sí, y el no reconocer
las distintas formas de pecado sexual, uno, es parte del problema, y dos, es súper peligroso, vamos. Porque la gente ha de pensar que el adulterio, o puede pensar que el adulterio solo es acostarte con alguien fuera del contexto de matrimonio o de tu matrimonio, pero todo empieza en la intención de tu corazón, vamos. O sea, con qué ojos miras a la compañera de trabajo, vamos. Con qué intención platicas con alguien. Pueden ser cosas que para vos, eso no es pecado sexual, pero déjame decirte que sí es pecado, sexual, y es súper peligroso que no lo reconozcas, porque algo que para vos no es pecado sexual por lo que implica o por la magnitud, fácilmente se puede convertir en algo que lleve a otras cosas, ¿vos? Entonces, eso es un camino delicado. Vos hablabas del origen, y como aquí lo que hacemos es leer la Biblia, ¿vamos? Me gustaría ahí que nos iluminaras mucho ahí con la palabra y de dónde hemos partido para entender el origen de nuestra carne y de nuestro pecado. Pues sí, la palabra es la que nos ilumina. Vos justamente lo dijiste, aquí es donde aprendemos. A ver, el ser humano tiene dos naturalezas. La naturaleza de su carne y la naturaleza de su espíritu. Cohabitan, coexisten juntos, y esa es la bendición y ese es el problema. Porque mi naturaleza de la carne busca satisfacer las cosas de la carne, y la naturaleza del espíritu busca satisfacer las cosas del espíritu. El problema es cuando yo dejo que mi naturaleza de carne domine. Cuando yo lo permito, porque de alguna manera soy dueño de mi cuerpo, y al yo permitirlo, lo que estoy haciendo es restarle poder, posibilidades a esa naturaleza del espíritu de poder controlar. El que nosotros nos volvamos esclavos de nuestra carne nos hace buscar satisfacer continuamente la carne. Pero cuando digo continuamente, es que siempre vas a buscar que la carne se sienta satisfecha, y si no se siente satisfecha, entonces decís, aquí hay un problema. De esas dos naturalezas me voy a ir a Gálatas. Te había dicho que íbamos a empezar por Romanos, pero voy a empezar por Gálatas 5:16, porque nos habla específicamente de estas dos naturalezas. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pues si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y en un momento explicamos estas. Pero vamos primero a los primeros versículos. Anden pues por el espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Ahí ves las dos naturalezas. Sos la misma persona con dos versiones de la persona, carne y espíritu. Y lo que dice aquí es que estas dos se oponen entre sí, porque tu espíritu en el fondo quiere hacer lo correcto, pero tu carne quiere hacer lo incorrecto. ¿Por qué la carne quiere hacer lo incorrecto, Carlos? Bueno, uno, porque fuimos mal enseñados desde chiquitos del tema sexual. Comenzamos a ver el sexo como algo, como una travesura. Y esa travesura había que esconderla. Y entonces esa travesura se volvió más grande. Y había que esconderla aún más y mentir para ocultarla. Y fuimos mal enseñados por aquellos otros que supuestamente nosotros creíamos que ya sabían más, y por quienes debieron habernos enseñado no fuimos enseñados, a nuestros padres. O tal vez el que sí lo recibió, pues sí, pues yo no. Sí, yo creo que en general venimos de una generación que, como dijimos ya antes, era un tabú. Entonces, yo, pues, mi papá lo amo un montón, ha sido un buen padre,
pero yo no recuerdo haber tenido con alguna conversación sincera acerca del sexo, ni aún de adultos, ¿vamos? Entonces, lo que podía recibir, lo recibía de mis cuates, de la tele, yo ya conocí el internet todavía estando en el colegio. Entonces, venía de otras fuentes, ¿vamos? Y el problema es que muchas de esas fuentes, si no es que todas, están equivocadas acerca de esta naturaleza espiritual y carnal que tenemos. Se me viene a la mente, no sé si vos te acordás, no recuerdo el nombre de la película, pero es una de estas películas de Disney o Pixar donde cuentan la historia de los distintos sentimientos que tiene la chavita en la cabeza intensamente. Y ahí digamos, todo el desarrollo de la trama es cómo estos sentimientos, estas naturalezas luchan entre sí, ¿vamos? Uh-huh. La conclusión de la película es de que no tiene que ser una más que otra, sino que pueden vivir en armonía y eso te da balance. Esa es la conclusión que el mundo te enseña, vamos. Sí, el sexo no tiene que ser siempre malo. O puedes hacer esto y tener lo otro y vas a vivir en balance, vamos. Uh-huh. Pero lo que nos dice la palabra acá es, ahí en tu cabeza tenés dos personajes, la carne y tu naturaleza espiritual. No puedes dejar que la carne venza a tu naturaleza espiritual. Tenés que darle fortaleza a tu naturaleza espiritual, porque si se le das un poquito a la carne, ahí es donde empieza el problema. Ese es el origen del problema y venimos de eso. Y por eso, nuevamente, es importante poder hablar abiertamente de esto a vos y decir, mira, no, tiene que haber una forma de que entendás que sos carnal. Y si no atendes eso, vas a caer en pecado sexual. Sí, y no puedes ocultarlo tampoco, pues, o sea, tu naturaleza de la carne está todos los días buscando, sale a buscar carne, a menos que tu naturaleza del espíritu gobierne la carne, que es lo que justamente nos está diciendo aquí en el libro de Gálatas, pues, o sea, ellas se oponen, la carne va a pedir más alimento para ella, pero tu espíritu es la que refrena tu carne, porque tu espíritu, el cual es alimentado por la palabra del Señor, puede tomar el control. Ahora, y cuando uno es chiquito, ¿cómo pasa eso? Porque uno ahí no ha leído la palabra del Señor, no has aprendido nada. Pero Dios, desde que nos crea, nos pone esa parte de la conciencia y podemos reconocer cuando estamos haciendo mal. Ahora, y vos lo sabrás, yo también, cuando éramos chiquitos, si andábamos en esas, ¿por qué lo escondíamos? ¿Por qué no lo hablábamos? ¿Por qué al día de hoy hay abuso sexual en los niños? Porque hay una parte de la conciencia que te dice esto está malo y esto hay que esconderlo. Y esto da vergüenza y te hace sentir culpable. Y dices, pero ¿cómo el niño llega a saber todo eso? ¿Quién se lo enseñó? Eso nos viene enseñado. Así como viene la naturaleza de la carne, también viene la naturaleza del espíritu, que te crea esa conciencia. Y una conciencia que por momentos te salva y por momentos te acusa. Literalmente así lo dice la Biblia. Y te acusa cuando te dice, hey, lo que estás haciendo sabes que no está bien. Y eso lo hemos vivido desde siempre, ¿verdad? Estás en medio de esta situación y tal vez en ese momento sentís un momento de placer. Pero al rato te sentís la peor basura del mundo porque tu conciencia misma te acusa y te hace saber que lo que acabas de hacer está mal. ¿Y en qué ámbitos entran aquí? Por ejemplo, el tema de la pornografía. La pornografía está por todos lados. Ahora ya no es voy a buscar pornografía. En mi época, cuando yo era chiquito. Tenías que buscar revistas. Sí. Sí. Era de la época de las revistas, ¿verdad? Y la tenías que ir a buscar, ¿sí? Y siempre había quien te proveyera de eso, ¿verdad? Siempre, ¿sabes? Nunca falta, ¿verdad? Nunca falta quien tenga material de eso. Y que también es parte del problema, vamos a hablar. Es parte del problema. Pero ahí lo tenías que buscar. Hoy tenemos el problema que no lo tenés que buscar. Te lo ofrecen. Está disponible.
vos me decías hace un rato, ¿verdad? Con el tema del TikTok, que de repente te quedas viendo una imagen por unos segundos y al rato solo de esa imagen te comienza a tirar. O sea, hoy ya no la tienes que buscar, ahí está. Y ese es parte del problema, que como, ¿qué es esto? Ya hubo quien descubriera que que la carne pide y busca satisfacerse, entonces ofrecen un producto que la carne pueda consumir. ¿Y cómo lo consume? A través de la vista. Entonces, la pornografía surge justamente como ese elemento para alimentar una carne desviada, una carne que está buscando satisfacerse y que está buscando satisfacerse de la manera que no es, porque al inicio por eso planteamos que esto no es que sea incorrecto como tal, sino hay una forma de sí hacerlo y hay un lugar para hacerlo y hay un tiempo para sí hacerlo. Pero esto lo que está buscando desde que somos niños hasta que somos adultos es buscar satisfacerse y satisfacerse y satisfacerse. Y lo peor es que nunca encuentras satisfacción porque decís, bueno, es que eso es para los adolescentes. Grandes problemas hay hoy en matrimonios porque personas adultas, casadas, que tienen con quién, están buscando satisfacerse con pornografía y masturbación. Entonces, ¿el problema sigue? Sí, sí sigue. Lo que pasa es que esto viene desde mucho antes. Sí, y fíjate vos que ahorita que hablas de todo esto, yo hasta hace unos minutos pensaba que uno de los problemas es de que buscamos satisfacer esto y obviamente como es un pecado tabú o un tema tabú, buscas hacerlo en la intimidad donde crees que nadie te da. Hay alguien que lo ve todo, pero entonces siempre vas a lo más escondido para satisfacer ese pecado, o esa naturaleza. Y yo pensaba que así era, pero ahorita que hablabas de lo de TikTok y todo eso, me doy cuenta que ya no es necesario no solo buscarlo y rebuscarlo, como decíamos, en revistas y en lugares que no tan accesibles, sino que ahora es más accesible, pero el problema no solo es que sea más accesible, sino que es más aceptado. Uh-huh. Entonces estamos hablando de que distintas formas de pecado sexual son cada vez más aceptadas y ya no tenés que ir a esconderte para caer en ellas, ¿vaos? O sea, ya es aceptado que las estrellas de cine pornográfico sean como estrellas de cine, sean celebridades y que contactes con ellas y digamos, ya no es un pecado escondido, o sea, uh-huh. Y eso es preocupante. De repente en algunos círculos aún es como que, me da pena el pecado sexual, pero me doy cuenta que en el mundo cada vez menos, vamos, entonces grueso, vamos. Ahora, en el versículo que acabamos de leer justamente está el problema y la solución, si lo ves, porque aquí dice, digo pues anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Vos decís, con el versículo 16 deberíamos de quedarnos, pues eso es más que suficiente. Bueno, entonces ando por el Espíritu. Pero en el 17 plantea el problema, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces, aquí hay que entender algo. Yo estoy peleando adentro de mí una batalla todos los días. Mi carne y mi espíritu. Todos los días. Todos los días. ¿A quién estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Estoy del lado de la carne o del lado del espíritu? Te pregunto porque ¿a quién voy a alimentar? Si voy a alimentar a la carne, entonces le voy a proveer material pornográfico, le voy a proveer conversaciones obscenas, le voy a proveer una serie de elementos que lo van a hacer crecer. Sí. Estoy del lado del espíritu, le voy a proveer la palabra de Dios, le voy a proveer un ambiente sano, libre de todo esto otro, libre de esa contaminación, le voy a proveer oración, le voy a proveer meditación, le voy a proveer un ambiente para que el espíritu se desarrolle. La pregunta honesta es ¿de qué lado estás? Porque no de qué lado estás públicamente, y públicamente ya sabemos que todos hacemos cara de santos, no. En tu corazón, ¿dónde estás? ¿Estás del lado de la carne o estás del lado del espíritu? No podés jugar en medio, no podés ser el árbitro. O sos de la carne o sos del espíritu en ese momento cuando te estoy hablando de tu corazón. Porque tu corazón es el que te va a desviar para qué lado vas a irte.
¿Qué vas a practicar? Carlos, si seguimos alimentando nuestra carne, lo que va a suceder es que un día seremos carne. Totalmente. Y ahí yo creo que es importante decir que no solo se trata de no alimentar la carne. Porque alguien me puede decir, mira, sí, pero yo no consumo pornografía, yo no tengo, yo no sigo a chavas en mis redes sociales, yo no tengo ese tipo de conversaciones. Ok, pero ¿estás alimentando al espíritu? Uh-huh. Entonces no solo es de, no hagas, eso lo tenés que sustituir y tenés que hacer cosas que sí alimenten el espíritu. Porque también eso te va a satisfacer. Uh-huh. O sea, al final, Dios nos hizo seres que buscan satisfacción. Uh-huh. Y por nuestra naturaleza podemos encontrar satisfacciones momentáneas en lugares equivocados. Entonces, si vos no estás alimentando el espíritu activamente, eventualmente el no alimentar la carne no va a ser suficiente, porque vas a necesitar esa satisfacción y te vas a sentir frustrado. Entonces, de repente no vas a regresar al pecado sexual, pero vas a tener otras consecuencias en tu vida porque no estás satisfecho a vos. Así es. Entonces, buscar la satisfacción en alimentar tu espíritu es importante a vos. Y aún más específico, no solo buscarla en temas generales, sino que hay que hablar de sexo con nuestra pareja. Hay que buscar ese propósito en conjunto para que encontremos juntos esa satisfacción. Y cuando tengas la oportunidad de tocar el tema con tus amigos, realmente enfocar la conversación en el propósito verdadero. O si incluso podrán decir, mira que eso jamás va a pasar, pero incluso leer los versículos que hablan de esto y tratar de apoyarse mutuamente en buscar esa naturaleza espiritual que también existe para las relaciones sexuales. Y tu vida va a dar un fruto a lo que estés alimentando. O sea, si estás alimentando a la carne, lo que vas a dar es un fruto de la carne. En tus acciones, en tus actitudes, en lo secreto, en lo oculto, en lo visible, en todo. De hecho, ¿qué es lo que sigue diciendo aquí Gálatas en el 19? Donde dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y de esto quiero resaltar varias cosas, Carlos. Lo primero es que las primeras tres se refieren a sexo. Inmoralidad, impureza, sensualidad. De acuerdo a la versión que estés leyendo, ahí vas a ver fornicación, adulterio. La versión que yo leo dice inmoralidad, impureza, sensualidad. Las primeras tres que dispara ahí tienen que ver con el pecado sexual. ¿Y por qué es esto? Porque ahí es donde los hombres, y yo no puedo hablar por las mujeres porque no soy mujer, pero sí soy hombre, y sí sé que donde he tenido mis más duras y recias batallas es en mi carne. ¿Y en cuál? En el sexo. Y mira vos, y sabes que es interesante no solo de que, bueno, las primeras tienen que ver con temas sexuales, es que el enemigo sabe esto. Uh-huh. Entonces, uno siempre dice, es que el diablo me hizo caer, ¿verdad? Uh-huh. Realmente el que cae es uno, vamos. Pero sí, el enemigo sabe que esta es una debilidad grande, vamos. Uh-huh. Y sabe que es de las cosas que fácilmente puede causar una caída en tu vida, vamos. Entonces, no solo lo sabemos nosotros ahora, sino que también lo sabe el mundo, vamos. Y esto, como hablábamos, lo que ahorita podría parecer que no es pecado sexual o que es un pecadito sexual, te va a llevar a cosas que pueden destruir un matrimonio, pueden destruir una familia y tu vida. Pueden destruir tu vida, vamos. Uh-huh. Sí, lo que decías, la famosa, el diablo me tentó. La realidad es que el mal, de acuerdo a esto, nosotros lo tenemos. Es nuestra naturaleza. De hecho, Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque quiero hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. O sea, eso está en nosotros. Tenemos una naturaleza caída con la cual debemos luchar todos los días. Pero si no luchamos, si al contrario la alimentamos, le echamos porras y le damos de comer hasta de más,
Tenemos una naturaleza pecaminosa de la carne gorda, satisfecha, pero un espíritu débil, triste. Y al final de cuentas te sentís totalmente insatisfecho. Ahora, si alimentás la parte del espíritu, que lo dijimos, con las cosas más elementales y sencillas, lee tu palabra, lee tu Biblia, tómate un tiempo con Dios, escucha cosas que te edifiquen, como este podcast. No, pues escucha cosas buenas. Suscríbete, dale like. Sí, suscríbete, dale like a todos nuestros canales. No, o sea, oyendo cosas que alimenten tu espíritu, entonces tu espíritu estará alimentado. Y te voy a decir algo, esto sí te da satisfacción en los dos ámbitos, porque a diferencia de la carne que te pone triste, que te hace sentir culpable, que te hace sentir una desgracia y una basura, cuando te sentís satisfecho en el espíritu, te sentís pleno, absolutamente total, lleno. Incluso disfrutas más tu naturaleza de la carne, puedes disfrutar más tu vida sexual correctamente. Entonces, tiene más beneficio alimentar tu espíritu que alimentar tu carne. En estas que decía Pablo, que decía las primeras 3 son de tema sexo y las últimas, así como mete un montón de cosas, pero las últimas 2 terminan en orgías y cosas semejantes, porque algo así como por si se me olvidó alguna. Ya, bueno, ya solo una orgía ya te está hablando de tema sexual. Y cuando dice y cosas semejantes es por si se me pasó alguna moderna que no me sé. Que hoy hay cosas que yo ni siquiera me imagino, ni quiero imaginar, ni quiero saber que están pasando, Carlos, pero no porque sea santo, es porque no estoy buscando. Y ese es el punto. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo hoy aquí, Carlos? Buscando en su palabra cómo resolvemos este problema. ¿Y cómo lo estamos enfrentando? Buscando en su palabra, encontrando en su palabra la respuesta, alimentando nuestro espíritu. Y entonces seremos capaces, por el poder de su palabra, por su espíritu hablando en nosotros, de poder vencer este pecado. Sí, y lo dijimos al principio, la idea, o por lo menos lo decía yo, es poder vivir en libertad en este contexto. Lo que hoy en día te causa vergüenza y es una carga en tus distintas relaciones, desde tu esposa hasta tus hijos, hasta tus amigos, que se convierta en algo que puedas vivir en libertad y que sea de bendición. Por supuesto, el propósito principal de las relaciones sexuales en la intimidad, creo yo, es disfrutarlo en pareja, pero también comunicar ese verdadero propósito debería de ser posible con tus hijos y con la gente que podés educar y cuidar sus corazones, y también con tus amigos, que ellos vean, mira, cada vez que hablamos de sexo, aquel termina hablando de la Biblia y de su esposa y de no sé qué, pero esa es la verdadera libertad. Uh-huh. Y ese es otro de los beneficios de realmente alimentar el espíritu, que vas a poder vivir esa verdadera libertad en estos contextos. Sí, y el alimentar el espíritu también tiene fruto, que aquí lo dice a continuación, los siguientes, en el 22 dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y yo te quiero decir esto, o sea, si nosotros alimentamos el espíritu, se nos nota que estamos viviendo en el espíritu. ¿Y cómo se va a notar? En la manera en la cual tratamos a las demás personas y vivimos en nuestra relación con Dios. Decime, si no tu mujer, tu esposa, se sentiría mucho más contenta si viera en vos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Decime, ¿qué mujer no se siente satisfecha con un hombre así? Lo que pasa es que somos todo lo contrario. Estamos más del otro lado, buscando otras cosas, pero decime, una pareja en la cual el hombre actúa de esta manera, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad. Ese creo que es el hombre ideal que toda mujer quisiera, ¿verdad? Que nuestras esposas quisieran, y que estoy seguro que provocaría una mejor relación, no solo de pareja, sino también en la intimidad. La solución al problema está planteada desde el inicio, pero la aterriza aquí Pablo siempre en Gálatas 5, aquí en el versículo 24, cuando dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese pues es así como una conclusión. O sea, entonces,
¿qué está pasando aquí? Que los que hemos encontrado en Cristo a nuestro Salvador y hemos encontrado que Él, y por su sacrificio, es que nosotros tenemos ahora acceso al Padre y acceso a esta gracia. No es que, ahora vivimos como se nos da la gana. No, dice aquí, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne, está hablando de una crucifixión, Carlos. Crucifixión es muerte. O sea, han matado la carne con sus pasiones y deseos. Y no estamos hablando de una muerte secreta, de una muerte con una píldora para que no te duela. Está hablando de una muerte bajo crucifixión. No es morir, hay de que no es morir en paz, vamos, o sea, es morir de una forma pública, vergonzosa y dolorosa, vamos, y eso, entiendo que lo que nos dice acá es, eso es lo que tienes que hacer con tu pecado, y eso es lo que tienes que hacer con esa naturaleza, ¿verdad? Sí, y vos dijiste, una forma pública, o sea, este pecado, ¿por dónde empiezo? Ok, no puede seguir escondido. No puede seguir ahí. Y está bueno, ya bájenla, yo me voy a calmar y yo lo voy a resolver, yo voy a hablar con Dios y todo yo, ¿verdad? Ahí está difícil. O sea, crucificarlo, la crucifixión de Cristo fue visible, fue pública. No te estoy diciendo que publiques. Mañana un post en Instagram, vamos contando todo lo que haces. No, habla con alguien. Tenés que hablar con alguien. Pero es que aquí no sé con quién hablar. Mira, todos los hombres que te rodean o tienen o están saliendo el problema. O sea, sí, y eso es importante porque no se trata de hablar con alguien que ya está en un lugar donde no le sucede esto. Se trata de hablar con alguien que, al igual que vos, lucha con este tema y que juntos pueden tener la posibilidad de apoyarse y de crear esa rendición de cuentas. Y en estos, y creo que hay temas prácticos ahí que podemos hablar, pero decirle a alguien, de preferencia un amigo cercano, alguien que está en este mismo camino espiritual que vos, decirle, mira, tengo este problema, este es mi pecado sexual, me cuesta lidiar con él, ayúdame. ¿Y qué significa ayudar? Leamos la palabra juntos. Cuando yo esté cayendo en tentación, ya sea redes sociales o ya sea películas o ya sea el hablar con alguien del sexo opuesto en esta línea de pecado sexual, llamarlo y decirle, mira vos, estoy teniendo este problema hoy. Platiquemos, ¿qué podemos hacer? Oremos, leamos aquel pasaje que nos ayudó a regresar a la verdad en el momento que más lo necesitábamos. Es bien importante, como decías vos, público no significa que mañana se paren en una plaza a contarlo todo, pero que sí alguien los acompañe en este proceso. Uno de nuestros amigos que va con nosotros al desayuno, después de que tocamos este tema, me llamó y me dijo, mira vos, a nuestra edad, todos somos del cuarto piso para arriba, vos, a nuestra edad es bien difícil que tengamos la oportunidad de ir con un amigo y decirle, mira, ayúdame con este problema, vamos, aconsejame, acompáñame. Y al salir del desayuno, él me contaba que lo hizo. Llamó a un amigo y le dijo, mira vos, fíjate que hoy entendí que sí necesito hablar de esto con alguien. Y buscó a ese amigo y por lo que me contaba, entiendo que acordaron acompañarse en este viaje, vamos. Fantástico. Desconozco cuál es su pecado sexual o de qué estaba hablando exactamente, pero tomó ese paso de hacer pública hacer público su problema con alguien y pedirle acompañamiento, vamos. O sea, eso es clave en esto. Sí, y ya ahí está haciendo una crucifixión dolorosa porque es vergonzoso. Es vergonzoso decirle a un amigo tuyo o a alguien, mira, yo estoy en este problema y tengo esta situación. Y tengo tantos años de estar viviendo una vida falsa o una vida tibia o aparentando. Pero es parte de ir crucificando la carne. O sea, digo, la crucifixión no es un acto secreto. O sea, el Señor no murió secretamente. Él murió en público, a la luz de todos. Cargó nuestros pecados sobre su espalda. Y fue doloroso. Entonces, no es que tengas que hacer exactamente lo mismo, pero si aquí te dice crucificar la carne,
no está hablando de una muerte en silencio, no está hablando de una muerte a escondidas, está hablando de una muerte dura. O sea, esto no es fácil. Sí, y deja que sea un tema de nuestra interpretación de qué significa una muerte de cruz y que si es pública, si no es pública. Es un consejo práctico. Uh-huh. No vas a salir solo, tampoco vas a salir porque se agrega alguien a tu grupo de WhatsApp, porque salimos por la gracia, vamos, y vamos a hablar más adelante de la restitución de los pecados. No es por mi amigo que soy restituido, vamos, uh-huh. Pero sí necesitas a alguien en esta área de tu vida con quien puedas rendir cuentas, vamos, o sea, uh-huh. y si algo queda de este tema de que sea público, es busca a alguien que te ayude en el tema. Esa hace una gran diferencia. Sí, y dispuesto a que al hablarlo, al destaparlo, estés dispuesto a que ocurra un seguimiento, que te pregunte, mira, amado, ¿cómo vas? Eso es parte de, pues no lo vas a destapar solo porque ¿cómo vas? Estar dispuesto a buscarlo o a llamarlo cada vez que caigas. O sea, eso es parte de morir a esto, pues, o sea, es porque yo ya reconozco que yo no puedo seguir solo, escondido con este clavo, sino yo necesito ayuda. Y es como que tiraras un SOS, o sea, hey, alguien ahí, ayúdeme, necesito crucificar mi carne. Y la única manera que lo puedo hacer es haciéndolo con alguien. Alguien que me acompañe, que me pida rendirle cuentas. Y aunque ese otro esté en las mismas, porque no vas a encontrar a alguien santo, eso no existe. Pero que te acompañe en esto y que juntos puedan orar y juntos se puedan acompañar. Por supuesto, acompañarse en esto, pues, ¿verdad? Sí, buscar al Señor, no acompañarse en lo otro, ¿no? Sí, y que también puede pasar. Y de hecho pasa, o sea, lo hablábamos, el problema del pecado sexual es que está tan tergiversada la naturaleza y el propósito del sexo en el mundo que es más fácil hablar de todo lo que está mal, y es hasta aceptado hablar de todo lo que está mal, que hablar de lo que está bien y el verdadero propósito, ¿vamos? Entonces, es otra cosa importante, ¿vamos? O sea, vas a encontrar, por cada persona que esté dispuesta a ayudarte a caminar en esto de forma correcta, vas a encontrar 100 personas que te van a llevar a alimentar tu carne, ¿vamos? Sí, sí. Y ahorita me estaba acordando que las primeritas reuniones, la reunión 1 que tuvimos de Bad Boys, que fue con uno, fue para hablar de este tema, una rendición de cuentas. Y al día de hoy, pues, sigue siendo esta rendición de cuentas. Ahora, pues, como somos más, está más difícil en un desayuno hacerlo con todos, pero sigue siendo esto una manera de morir a ese pecado y morir todos los días a esto. Porque esto no es que moriste una vez y se acabó. Esto vas a morir todos los días. Alimentando tu espíritu, siendo acompañado, buscando en el Señor la fuerza. Porque parte de los frutos de buscar esta naturaleza es el dominio propio. O sea, ¿vas a llegar a tener dominio propio? Sí. ¿Cómo? Alimentando tu espíritu. Y pues eso es lo que esperamos, Carlos, que suceda. Sí, yo te diría que a nivel de conclusiones, la primera a la que llego yo es el pecado sexual es uno de los pecados más comunes, pero menos discutidos en nuestra realidad, en nuestro contexto. Y eso lo hace tan peligroso, vamos. Uh-huh. El hecho de que no podamos hablar abiertamente de esto. Como cuando éramos chiquitos. Cabal. Y exactamente, vamos. Lo hace peligroso. Entonces, por lo menos en nuestro círculo, Huicho, en nuestro contexto y la gente que escucha esto, quiero que sepan que para entonces es importante destapar esa conversación porque sabemos que va a ser de libertad para nosotros, porque estamos en este barco todos, vamos, pero también esperamos que sea de libertad para las personas que escuchan esto, vamos. Es un pecado peligroso y hay que hablar de eso, y también vamos a hablar de por qué es, como dijo mi amigo, porque el sexo es rico, vamos, sí. cuando se vive con propósito, ¿verdad? Sí, como segunda conclusión, Carlos, el tema de entender que nosotros tenemos dos naturalezas
que si alimentamos a la de la carne, nos estamos autodestruyendo y nunca vamos a satisfacernos, pero si alimentamos a la del espíritu, no solo vamos a sentir la satisfacción plena y absoluta en nosotros, sino incluso también en nuestra carne. Sí, sí, y ahí yo creo que otro tema práctico es, bueno, la palabra dice, alimentar tu naturaleza espiritual, alimentar tu espíritu, no alimentar la carne. Empezar por identificar qué es lo que alimenta tu carne, vamos. O sea, qué es donde has encontrado esa satisfacción carnal y quítatelo de enfrente, vamos. De repente son conversaciones con tus amigos, de repente son las redes sociales, de repente es un programa de televisión, de repente es algo en tu trabajo o alguien en tu trabajo que ya viste con ojos de lujuria. Aléjate por completo de eso, vamos. Empezar por ahí y no solo no alimentes la carne, sino que, lo que decías vos, alimenta el espíritu en estos temas también, ¿verdad vos? Y leyendo, primero leyendo la palabra, teniendo conversaciones que edifiquen y que partan de la palabra con la gente que tenés alrededor, incluyendo tu esposa, tus hijos, tus amigos, busquen juntos alimentar esa parte espiritual, ¿verdad vos? Entonces es una buena segunda conclusión. Y la tercera conclusión, Huicho, creo yo, es se necesita crucificar la carne, vamos. ¿Qué significa esto? Es reconocer que has pecado, porque es tu naturaleza, que luchas con esto, y en términos más prácticos, busca a alguien que le puedas rendir cuentas. No solo rendirle cuentas a Dios, porque Él todo lo ve, vamos, y antes de que le rindas cuentas, Él ya sabe cómo va la cosa. Pero buscar un acompañamiento de alguien que le pueda decir, mira vos, lucho con esto, necesito tu ayuda, necesito que leamos juntos la Biblia, necesito que juntos caminemos en esto y eventualmente creemos las circunstancias para que ya no caigamos en esto. Así es, Carlos, totalmente de acuerdo con las conclusiones. Esto no ha terminado aquí, este es el inicio. Hoy hablamos del origen, y el origen era nuestra naturaleza. Y vamos a ver cómo esto evoluciona, porque vamos a hablar de la tentación, vamos a hablar de la caída, pero vamos a hablar también de la restauración. Yo sé que Dios nos va a ir hablando acerca de esto en cada capítulo que hablemos. Y vamos a hablar de por qué el sexo es bueno. Y por qué el sexo es bueno también, ¿verdad? No, es que sí, así es. Así que quédense en sintonía estas semanas. Recuérdense que todos los jueves publicamos episodio nuevo. En Instagram estamos como Bad Boys 310 Podcast. En Spotify y en YouTube estamos como Bad Boys el Podcast. Así que, Luis, gracias por esta nueva temporada o serie que abrimos. Sé que va a ser edificante en nuestra vida y espero que sea igual de edificante para los demás. Yo soy Carlos Rodas y Luis, muchas gracias. Gracias, Carlos. De verdad ha sido un gusto poder conversar este tema con vos y poder iniciar esta serie así como lo hicimos hoy.